Hola amigos, familia, queridos hermanos. Durante estos últimos encuentros venimos compartiendo algunos de los milagros que el Señor Jesús hizo. Esas señales que de a poco nos van revelando aspectos de la vida del Señor Jesús para que creamos en Él y para que podamos tener lecciones para nuestra vida. Y la historia que hoy quiero compartirles es la historia de una persona que estuvo enfermo 38 años. Y cuenta en el libro de Juan, capítulo 5, en el versículo del 1 al 18, voy a leer algunos de los versículos, que el Señor Jesús se dirigía a Jerusalén para participar de una de las fiestas de guardar que seguramente habría sido de Pentecostés. Y al llegar a un lugar que era el estanque de Betesda, Betesda quiere decir casa de misericordia, un lugar donde había muchas personas necesitadas, enfermas, donde estaban reunidas para poderse meter en un estanque que, según cuentan, había un ángel que descendía, removía el agua y el primero que llegaba ahí era sanado. Y le señalan probablemente a un hombre que estaba allí. Y la palabra de Dios dice así: había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, día de reposo, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó: el que me devolvió la salud me dijo: alza tu camilla y anda. Ellos preguntaron: ¿y quién era el que te había hecho esto? Y él no sabía. No sabía porque Jesús se había ido entre medio de la gente. Al poquito tiempo el Señor le encuentra, luego lo encuentra ahí en el templo y le dice: bueno, has sido sanado, no peques más para que no te venga otro mal mayor. Y entonces él fue a los judíos y le dijo: el que me sanó fue Jesús. ¿Cómo, Jesús? Otra vez día sábado, día de reposo, haciendo cosas. Y el Señor les contestó: yo hago como mi Padre. Mi Padre hace el bien, trabaja en el día de reposo y yo soy su hijo y hago también lo mismo. Y esto realmente los enfureció a los judíos porque decía: encima se hace pasar por Dios. Eso no se lo podían tolerar y eso procuraban los judíos la excusa para poder hacer algo malo contra el Señor Jesús. Ahora, esta es la historia. Había un hombre con una gran necesidad. A través del tiempo había estado muy enfermo. ¿Y alguna vez te has encontrado con un problema que no podías solucionar? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido de saber que pasa el tiempo y no hay solución? El Señor se encontró a este hombre y procuró su bienestar. Se dirigió a él y le hizo la pregunta: ¿querés que esto se solucione? Y él le dijo: obvio que sí. Digo: claro que quiero. Entonces le dijo: toma tu cama, levántate y anda. Y realmente eso es lo que hizo. Deseó hacerlo y lo hizo. Y el Señor obró en su vida. Él puso su voluntad para solucionar, para que el problema de él se pudiera solucionar. Realmente el Señor hizo algo hermoso en la vida de esta persona que durante tanto tiempo, 38 años, estuvo postrado y tirado sin que se solucionara el problema. Y ustedes,
como yo, muchas veces nos hemos encontrado frente a situaciones que parece que nunca se iban a resolver, frente a problemas que jamás iban a tener solución. Sin embargo, el Señor se para a nuestro lado y nos dice: toma tu lecho y anda, levántate y anda. Y Él me está diciendo hoy: levántate, querido. Y esto me enseña que el Señor Jesús tiene un poder sobre el tiempo. No importa cuánto tiempo pase, el Señor puede obrar. Y tú tienes que estar dispuesto a que el Señor pueda obrar. Muchas veces nos quejamos con nuestros problemas que no tienen solución, que no podemos salir, que nunca se arreglan. Pero realmente, ¿haces lo que el Señor te pide que hagas? Queridos, es muy importante que nosotros nos tomemos de la mano del Señor, podamos hacerle caso a las cosas que Él nos dice y cómo nos la dice. Ahora, los judíos le echaron en cara a este muchacho que iba con su cama a cuestas, con este hombre que durante tanto tiempo había estado sufriendo. ¿Por qué? Porque era el día de reposo, y en el día de reposo uno de los mandamientos era no trabajar. Y en el no trabajar, en la discusión, los judíos habían dispuesto como 39 tipos de trabajo a los cuales les llamaban trabajos padres, y donde uno de ellos precisamente era la de no llevar cargas. Y el llevar la cama a cuestas era llevar una carga. Cualquier cosa que uno pudiera cargar encima se la podía llegar a considerar como una falta gravísima. Era un trabajo, podríamos decir, como en estos tiempos. ¿Trabajo esencial? No sé, pero la cuestión es que era un trabajo que no estaba permitido, según la ley de esos hombres, de esos judíos. Sin embargo, él le dice: mirá, yo no hice nada, fue Jesús el que lo hizo, después que supo que era Jesús. Ahora, recordando un poco las historias que hemos visto, cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino, los discípulos vieron y creyeron. Cuando el oficial escuchó de Jesús que le decía que volviera a su casa porque su hijo estaba sano, creyó sin ver. Y estos judíos, que viendo la obra maravillosa que Jesús había hecho en la vida de esta persona, vieron y no creyeron, porque no se ajustaba a sus maneras de pensar, a sus maneras de ver. Y muchas veces nosotros también nos perdemos de ver grandes cosas. ¿Por qué? Porque pensamos de forma diferente o la vemos de acuerdo a nuestra propia realidad o lo que nosotros creemos. Jesús nos dice que creamos en Él, que creamos en lo que Él puede hacer para cada uno de nosotros. Y ahora, ¿qué nos enseña de Jesús? Fíjense, Jesús, en primer lugar, siempre estaba dispuesto a ayudar, siempre estaba dispuesto a actuar. Él, cuando vio a esta persona que necesitaba ayuda, no la llenó de consejos, ni la llenó de ningún tipo de sermón diciendo por qué estaba ahí tirado. No. Él vio su necesidad y él estaba dispuesto a ayudar. La segunda cosa que yo veo en el Señor Jesús es que Él estaba dispuesto a aliviar, a hacer todo lo posible para aliviar o para poder suavizar la angustia de esta persona. Qué bueno si nosotros hiciéramos lo mismo, ¿no? Estar siempre dispuestos a ayudar, estar dispuestos siempre a poder aliviar, a poder aliviar la angustia de alguien que está sufriendo, está pasando por alguna necesidad especial. Y si hay algo hermoso para poder considerar, es que la misericordia
la compasión no se corta nunca. El Señor no tiene en cuenta que era un día sábado, no. El amor de Dios obra siempre, día de reposo, en aquel tiempo. No, Él no tenía ningún tipo de impedimento para siempre mostrar su misericordia y su compasión. Ayudaba, calmaba la angustia, mostraba compasión, y eso es lo que nosotros deberíamos permanentemente hacer con quienes tenemos a nuestro lado, ayudarlos y acompañarlos. Queridos, el Señor tiene poder sobre el tiempo. No importa cuánto tiempo hayamos pasado, no importa la situación que podamos estar viviendo, el Señor se acerca a nosotros para ayudarnos, para poder suavizar nuestra angustia y para mostrarnos compasión. El Señor nos da esperanza en medio de este tiempo tan complicado, donde quizás no sabemos cuándo vamos a cortar, cuándo se va a cortar toda esta situación que por hoy nos toca vivir a cada uno de nosotros. Quizás con las faltas de trabajo, quizás con los problemas de enfermedad, quizás por no saber cuándo va a aparecer una solución a este tiempo de distanciamiento que cada uno de nosotros está viviendo. Pero el Señor está ahí. El Señor está para acompañarnos. Por eso, queridos, hoy quiero pedirte que te tomes fuertemente de su mano. Cuando Él te dice, hacé, confía, aplica tu voluntad, decir, yo quiero hacer lo que el Señor Jesús me dice y me pide para mi vida. Tomate fuertemente de su mano y que esta semana puedas caminar cada día tomado de su mano. Que Dios te bendiga y te acompañe cada uno de los días, porque Él te ama y Él quiere darte todo su amor. Bendiciones.